Saludos, espero que estemos muy bien. En esta edición vamos a hablar de los 12 pasos y la relación con la espiritualidad. ¿Qué guarda o qué relación tienen los 12 pasos con la espiritualidad? Este es un tema que estudiamos la semana pasada, by the way, en el capítulo 12 del libro de Foundations of Addictions Counseling de Capuzzi y de Stauffer, el cual brindó muchos insights sobre el proceso, roles, propósitos de este programa, ¿verdad? De este modelo. Como ven, hoy tengo la camiseta que recibí durante el Open House universitario, GCU. Gracias y bendiciones por todo lo que, ¿verdad? Todas las respuestas, el apoyo que nos han brindado como estudiantes. Recuerdo en el Open House, estuvimos ahí donde nos acogieron como uno más de los suyos. Muchas gracias a Grand Canyon University por este apoyo y por seguir ayudándonos a conseguir, ¿verdad? La formación que necesitamos. Creo que además este es un tema pertinente para esta época marcada por el individualismo, la ansiedad, la búsqueda de reconocimiento, followers, gratificación inmediata. Entonces vamos a empezar con el tema. Desde su fundación en 1935, los 12 Pasos continúan ofreciendo un modelo de recuperación que ha transformado la vida de millones de personas. Aunque muchas personas asocian los 12 Pasos exclusivamente con dejar el alcohol o las drogas, su propuesta es mucho más profunda. Se trata de una transformación espiritual que busca restaurar el sano juicio, reconstruir las relaciones humanas y descubrir un propósito de vida que trascienda la enfermedad. La espiritualidad de los 12 Pasos no es una religión ni pretende sustituir ninguna tradición religiosa. Tampoco exige una doctrina específica. Más bien invita a cada persona a desarrollar una relación personal con un poder superior, como cada cual lo pueda reconocer. En esta apertura se permite que personas de diferentes culturas, esta apertura nos permite, ¿verdad?, que personas de diferentes culturas, religiones e incluso quienes no profesan una fe organizada puedan reconocer un mismo camino de recuperación. En 1935, Bill Wilson y el Dr. Bob Smith iniciaron lo que posteriormente se convertiría en Alcohólicos Anónimos. Lo que comenzó como una conversación entre dos hombres que luchaban contra el alcoholismo terminó convirtiéndose en una relación trascendental que desarrolló uno de los movimientos de ayuda mutua más impresionantes de la historia. Desde sus comienzos, los fundadores comprendieron que el problema de la adicción no podía resolverse únicamente mediante fuerza de voluntad, que era necesario experimentar una transformación interior. Esa transformación fue descrita como un despertar espiritual. Carl Gustav Jung ejerció una influencia indirecta sobre esta historia. En una carta dirigida a Bill Wilson, Jung explica que la palabra latina spiritus puede significar tanto alcohol como espíritu. De allí surgió la famosa expresión spiritus contra spiritum. El espíritu vence al espíritu. La verdadera solución al vacío espiritual que alimenta la adicción no consiste simplemente en abandonar una sustancia, sino en descubrir una experiencia espiritual capaz de llenar ese vacío, ¿verdad? Uno de los principales aprendizajes que obtuve durante esta semana de estudio centrada en los tratamientos y grupos de apoyo en el proceso de recuperación fue la importancia del enfoque integral para el tratamiento de trastornos por uso de sustancias. Aquí más o menos, ¿verdad?, estamos viendo los apuntes que tengo. Estos estudios hablan de la importancia de esa combinación de programas de 12 pasos con modalidades basadas en evidencia, como la terapia conductual cognitiva, el modelo biopsicosocial espiritual y el seguimiento médico continuo, pueden contribuir significativamente al logro de una recuperación sostenida y a la prevención de recaídas. Desde mi experiencia personal, este enfoque multidimensional fue fundamental para el inicio y mantenimiento de mi propio proceso de recuperación.
En particular, la incorporación de la dimensión espiritual representó un elemento decisivo en mi progreso, ¿verdad? Ya que permitió encontrar propósito, esperanza y una nueva perspectiva de vida que iba más allá que mi vida llena de relapsos y problemas. Asimismo, la participación en programas estructurados de apoyo y el acompañamiento profesional del doctor fortalecieron mi compromiso con la recuperación. Estas observaciones se fundamentan tanto en mi experiencia como participante como en mi labor como miembro y personal del centro, ¿verdad? Allí tuve la oportunidad de observar de primera mano cómo la integración de intervenciones clínicas basadas en evidencia, el apoyo comunitario, el modelo biopsicosocial espiritual, cristocéntrico y seguimiento médico pueden favorecer resultados positivos y duraderos en las personas que buscan recuperarse de un trastorno de uso de sustancias. Asimismo, pude constatar que la dimensión espiritual puede beneficiar no solo a quienes profesan una fe religiosa, sino también a personas que no se identifican con ninguna religión, ya que es un proceso de recuperación. Promueve el desarrollo de un propósito de vida, la esperanza y la transformación personal desde la experiencia individual. Como estudiante de consejería con énfasis en adicciones y como creyente cristiano, encuentro una profunda armonía entre los principios espirituales de los 12 pasos y las enseñanzas de Jesús. Un ejemplo significativo es el modelo de liderazgo basado en el servicio expresado por las palabras de Cristo, ¿verdad? El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Creo que él es bastante wise en hacernos entender esto, pues de alguna manera el ser humano se siente pleno en el servicio. Ese rol que Jesús emuló, profesó durante la vida, es el mismo rol que nos hace sentir pleno, vivo, que nos hace sentir resiliente, que nos hace sentir llenos de paz y de regocijo, ¿verdad? Entonces dice: el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Este es Mateo 20:26. De la Nueva Versión Internacional. Este principio también se refleja en la parábola del buen samaritano, en Lucas 10:25-37, donde una persona buena ante el Señor no es aquel definido por su religión, origen, posición social, sino por su disposición a mostrar compasión y a ayudar al prójimo necesitado sin importar las diferencias que tengan entre ellos. Desde esta perspectiva, el servicio desinteresado constituye un elemento central tanto en el discipulado cristiano como en la recuperación dentro de los programas de 12 pasos, el cual nos conecta con una red de apoyo por medio de sponsors, staff y participantes que buscan llevar el mensaje de recuperación a todo aquel que todavía sufre por causa de la adicción. También considero que uno de los aspectos más extraordinarios de los 12 pasos es que la espiritualidad no se impone. No es un modelo doctrinal, sino que se descubre, se desarrolla, se desenvuelve a través de la experiencia personal. El programa invita a cada individuo a relacionarse con un poder superior según su propia comprensión y entendimiento, respetando la diversidad de creencias y experiencias que tengamos, ¿verdad? Esto permite una apertura, permite que las personas de diferentes credos e incluso las que no profesan ninguna fe o no son creyentes encuentren herramientas efectivas como la oración, la meditación y un espacio seguro para crecer espiritualmente mientras fortalecen su proceso de recuperación mediante un apoyo mutuo, la guía de un padrino o un mentor y la comunidad terapéutica. Recuerda, entiendo yo hoy en día que es como la plataforma en donde nosotros empezamos a explorar, como me tocó en mi caso, ¿verdad? Empecé a explorar de la espiritualidad, Searching Deep Inside the Mind of Christ, como tengo yo en mis canciones. Una de las canciones, Greatest Power, habla de eso, ¿verdad? Buscando dentro de la mente, dentro de esa mentalidad de Jesús, de su compasión, de la fraternidad que él profesaba. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y realmente se encuentra la sanación. Mientras que cuando somos violentos,
queremos controlar y dominar sobre los demás. Lo que hay es confusión, ¿verdad? Muchas veces miedo, no hay autoestima, una autoestima no clara o una autoestima saludable. No habla del dominio sobre los demás o de la marginación, sino habla de la benevolencia, de la buena voluntad, de la fe que utilizamos para estos cambios, ¿verdad? Cuando trabajamos en los grupos 12 pasos. Entonces dice que tanto el mensaje del Evangelio como la filosofía de los 12 pasos reconocen que la verdadera transformación ocurre cuando una persona cultiva una relación más profunda con Dios o un poder superior, ¿verdad? Como ellos lo entiendan, y la traduce en una vida de servicio, humildad y buena voluntad y amor hacia los demás. Cada persona vive una experiencia ciertamente distinta con con lo que se identifica y lo que considera sagrado. Algunos llaman a ese poder un poder superior, otros lo llaman Alá, Yahweh, otros utilizan otros nombres provenientes de su tradición religiosa. Inclusive personas que al comenzar su recuperación no poseen una creencia religiosa definida y encuentran esperanza en la sabiduría colectiva del grupo, en el apoyo, en el soporte, en la red, en el network de recuperación. Lo importante no es el nombre que se utilice, sino la disposición a reconocer que existe una ayuda más grande que nuestros limitados entendimientos, que nuestros problemas o sufrimientos. El segundo paso expresa una idea clara y con sencillez. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podía devolvernos el sano juicio. La recuperación comienza cuando la persona acepta que no posee todas las respuestas y abre un espacio para entender, escuchar y cambiar. La enfermedad de la adicción suele reducir la vida al yo, el yo pegado. Mis deseos, mis impulsos, mi dolor, mi necesidad, mi complacencia, mi ser, ¿verdad? Los 12 pasos nos invitan a abandonar o a salir de ese comfort zone, de esa mentalidad sedentaria, retrógrada, complaciente, ¿verdad? Y admitir que la impotencia frente a la adicción no representa una derrota, representa el comienzo de la libertad, de una vida libre, ¿verdad? Como suelen decir en las reuniones, a veces para ganar hay que perder. Cuando una persona reconoce que su vida se ha vuelto ingobernable, deja de luchar contra la realidad y comienza a construir una relación diferente consigo misma, de resiliencia, de benevolencia, enfocada en el bienestar y en la recuperación. La humildad no significa sentirse menos que otros, significa comprender que nadie sana completamente solo. Trabajamos en grupo, pero nuestra recuperación es altamente individual. Una de las mayores riquezas del programa es el grupo, ¿verdad? En sí. Cada reunión constituye mucho más que un encuentro de personas con problemas similares. Es una comunidad donde la experiencia individual se convierte en una sabiduría compartida. Me gusta imaginar este fenómeno como en un enorme banco de peces que se desplazan en sincronía. Ningún pez controla el grupo entero, pero todos responden simultáneamente a ese movimiento colectivo. Los veo yo, me acuerdo, ¿verdad? Esos bancos de peces que se mueven al mismo tiempo, unísono, y que todos cambian al mismo momento de dirección. Así funciona también una comunidad saludable de recuperación. Cada miembro aporta una experiencia distinta. Algunos llevan días de sobriedad, otros décadas. Algunos hablan, otros escuchan. Algunos llegan quebrantados, otros llegan fortalecidos. Sin embargo, todos contribuyen a un mismo movimiento orientado con mucha fe y esfuerzo hacia la recuperación. La inteligencia del grupo supera la perspectiva o conocimiento limitado de cualquiera del grupo. Entonces las personas experimentan el inicio de una relación con su poder superior, con su ser superior, que comienza a dar forma a un progreso de transformación personal. Esta experiencia no suele surgir por imposición
o por adoctrinamiento, sino como el resultado del propio recorrido en el camino de recuperación y del acompañamiento de la comunidad, de los sponsors, de aquellos de la red de recuperación que nos están ayudando, apoyando, y de la disposición de las personas, en este caso, a cambiar, ¿verdad? 3 principios que sostienen este crecimiento espiritual: honestidad, receptividad y buena voluntad. La honestidad rompe el aislamiento y el autoengaño que con frecuencia acompaña la adicción. La receptividad abre la puerta al aprendizaje y permite aceptar nuevas perspectivas cuando las estrategias anteriores han fracasado. Y la buena voluntad impulsa a actuar incluso cuando el miedo, la incertidumbre o el deseo de consumir continúan siendo persistentes. Estos principios aparecen de manera recurrente en la literatura de recuperación porque presentan o representan la actitud necesaria para lograr un cambio profundo y sostenido. Desde la perspectiva psicológica, estos principios también encuentran respaldo en el proceso terapéutico. Mientras que las personas continúan ocultando su pasado, ¿verdad?, y sufrimiento, la enfermedad permanece protegida por ese secreto, por ese estigma o ese misterio, ¿verdad? Esa sombra que nos acompaña a donde quiera que vayamos. La negación y la vergüenza también hacen parte de ese proceso. Sin embargo, cuando comenzamos a expresar con sinceridad aquello que ha permanecido oculto, aquello que nos duele, ese resentimiento que nos llena, se inicia un proceso de sanación, como suelen decir en los grupos de apoyo. No somos culpables, pero somos responsables de nuestro propio camino en recuperación, de este nuevo camino en recuperación. O sea, dejamos la culpa, el resentimiento, dejamos la condena y empezamos a mirar desde un punto receptivo, desde un punto de vista amplio, que nos puede dar unas respuestas a nuestros propios estímulos, a las necesidades subyacentes que hay detrás de la adicción, ¿verdad? Y en este sentido nos liberan de la culpa, nos liberamos en el grupo de la culpa. Todo lo que se comparte en el grupo se queda en el grupo. No somos culpables, pero somos responsables de un camino en recuperación, de nuestro nuevo camino en recuperación. En este mismo sentido podemos mencionar cómo Carl Jung describía la sombra, la cual representa aquellos aspectos de la personalidad que preferimos negar o reprimir. En el contexto de la recuperación, esa sombra puede manifestarse como condena, resentimiento, culpa, miedo, vergüenza, orgullo o dolor emocional. Al admitir estas experiencias, disminuye el poder que el secreto ejerce sobre la vida del individuo. La confesión entendida desde una perspectiva terapéutica no busca humillar, sino liberar. Cuando la historia, y reconocer, ¿verdad?, entender, cuando la historia personal es compartida en un ambiente de aceptación y ausencia de juicio, la vergüenza pierde fuerza y el aislamiento comienza a desaparecer. Otro componente fundamental del crecimiento espiritual es el paso 11, que propone buscar mediante la oración y la meditación un contacto consciente con un poder superior tal como lo podamos entender. Estas prácticas trascienden el ámbito estrictamente religioso y constituyen herramientas que favorecen la autorregulación emocional. La oración ayuda a dirigir la atención hacia un propósito que trasciende al individuo, y ayuda a regular nuestras emociones, ¿verdad? A darnos calma, a proveernos calma, serenidad. Mientras que la meditación fortalece la capacidad de observar pensamientos y emociones sin reaccionar impulsivamente, sin ser reactivos. Desde la práctica clínica, estas disciplinas guardan similitud con diversas intervenciones contemporáneas basadas en mindfulness, en la regulación emocional, al fomentar la pausa, la reflexión consciente y una respuesta más adaptativa frente al estrés. El paso 12 invita a transmitir el mensaje de recuperación a quienes aún sufren, transformando el enfoque desde las propias dificultades hacia el bienestar de otras personas, desde nuestras propias dificultades hacia el bienestar de los demás.
El servicio fortalece la gratitud, fomenta el sentido de propósito y reduce el aislamiento al proveer vínculos significativos dentro de la comunidad de recuperación. Como estudiante en consejería en adicciones y como creyente cristiano, encuentro una profunda armonía entre este principio y las enseñanzas de Jesús acerca del liderazgo basado en el servicio. El que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Mateo 20:26. Asimismo, la parábola del buen samaritano ilustra que el verdadero amor al prójimo trasciende diferencias religiosas, culturales y sociales. Entonces, la recuperación no consiste únicamente en abandonar el consumo de una sustancia, sino en aprender una nueva manera de vivir. La honestidad sustituye el autoengaño, ese secreto, ¿verdad? La oración y la meditación favorecen la autorregulación emocional. La comunidad vence el aislamiento entre nosotros y el servicio reemplaza el egoísmo por el compromiso con los demás. Poco a poco emerge o se desarrolla una persona más consciente, más libre de todas estas conductas maladaptativas, más compasiva y con un renovado sentido de propósito. Quizás uno de los mayores aportes de los 12 pasos sea recordar que la recuperación implica la transformación integral de la persona en lo biológico, lo psicológico, lo social y lo espiritual. Cada individuo recorrerá ese camino de manera diferente. Algunos lo llamarán Dios, otros poder superior, Alá, otros utilizarán un lenguaje completamente distinto y algunos encontrarán inicialmente esperanza simplemente en la fortaleza del grupo. Lo verdaderamente importante no es uniformar las creencias, sino que esa experiencia produzca cambios observables en la persona y en la forma de vivir. Mayor honestidad, humildad, disposición para pedir ayuda, reconciliación, hacer enmiendas en la medida posible, servicio, esperanza y compromiso con el bienestar propio de los demás. Creo que al final la espiritualidad auténtica no se muestra por la cantidad de conocimiento religioso que una persona posee, sino por la calidad de vida que refleja en sus relaciones y sus acciones. También en la capacidad de amar, de servir, de vivir con esperanza. Es ese quizá el verdadero milagro de la recuperación. Descubrir que el camino hacia la libertad comienza cuando dejamos atrás el juicio, la condena, la culpa, el resentimiento y comenzamos a caminar juntos hacia un mismo objetivo de recuperación y bienestar común. Hasta aquí mi intervención de hoy. Espero que podamos seguir aprendiendo juntos, que nos veamos en una próxima ocasión y podamos seguir compartiendo todo lo relacionado con nuestros estudios universitarios. Muchas bendiciones, familia. Go López. Thanks. Blessings.